Bienvenidos una vez más a esta emisión más de nuestro programa Contrastes, un programa de opinión política organizado por la División de Derecho Político y Gobierno. Siempre hay que recordar que las opiniones que se vierten en este espacio son responsabilidad de quienes las emiten. Saludo con muchísimo gusto y afecto a mis colegas Fernando Díaz Pérez, Abel Hernández. El día de hoy nos acompaña Marta Rebeca Beria Briceño, ella es estudiante de Administración Pública. Y bueno, como siempre también aquí en la parte esta de, que no se ve pero importante, producción, tenemos a Artemio Carreras Beltrones y bueno, detrás en el, como dicen, en el audio, en toda esta parte de lo electrónico, a Francisco Palacios, que siempre nos acompaña amablemente durante la transmisión de este programa. Les damos el número telefónico por si alguien quiere hacer una llamada, una opinión, 216-84, y les recordamos que nuestra página de Facebook es Contrastes de DPG para cualquier comentario. Como ustedes saben, en el programa lo que intenta es hacer un análisis de los temas pues, que se ven en la semana, profundizar, digamos, por qué se está dando, cuáles son las repercusiones, y bueno, es lo que se intenta es generar opinión política para así tener, digamos, mejores ciudadanos, que además los necesita este país. Muy bien, el día de hoy vamos a tocar 4 temas, que en este caso un recordatorio del temblor del 85. Vamos a ir con el tema del presupuesto, que se está aún discutiendo. Vamos a ver la renuncia de Tomás Herón y finalmente vamos a acabar con las elecciones en Estados Unidos, Hillary Clinton y pues digamos el peligro, no sé, el que llama la atención, digamos que es Trump, ¿no? Es un tema ahí todavía que nos causa muchos miedo. Muy bien, vamos a empezar con el tema de los sismos. Fernando Díaz. Buenas noches. Un saludo a todo el auditorio. Es para personas de nuestra generación no solamente un hecho que nos cambió la vida, nos enseñó muchas cosas como la solidaridad, la autogestión, eso que de repente míticamente nos decían que los mexicanos eran muy solidarios y que no lo veíamos frente al desastre que fue, frente a la tragedia que fue los sismos. Realmente es pues, algo que nos marcó, inclusive como generación. No podemos aquí dar un minuto de silencio porque, bueno, obviamente no podemos desperdiciar el tiempo al aire. Sin embargo, sí quisiera recordar a los miles de mexicanos que ese día perdieron su vida. Un abrazo a todos los mexicanos que perdieron a un amigo, a un familiar, a un conocido, porque sí fue un hecho, como Carlos Monsiváis lo recrea en alguna de sus obras, un momento traumático de la historia reciente del país, pero que tuvo fuertes repercusiones, y yo sí creo que una de estas repercusiones fue no solamente el sismo telúrico, sino el sismo político que muchos años después daría su fruto en la alternancia, primero en la Ciudad de México y después en el país. No, fíjate que es bien interesante lo que dices, porque justo el temblor se da en un contexto político muy importante, porque en 1982 viene una crisis económica muy fuerte. Esto hace que haya muchos despidos, venta de empresas paraestatales, digamos, y bueno, además estamos hablando de una sociedad también organizada, donde no solo es el tema económico, sino también una necesidad de cambio. El PAN, digamos, está con una gran fuerza a principios de esta década, y se da el temblor justo en este contexto, digamos, con tanta actividad política, lo cual también hace que estos movimientos agarren más fuerza, y no solo, y me parece interesante,
que digamos muchas organizaciones de colonos, de estas organizaciones de paracaidistas estuvieron ahí apoyando en el sismo y que después se unieron y continuaron y formaron lo que llama el Frente Democrático Nacional, que esto se forma hasta 1988. Entonces el sismo, curiosamente, a pesar que es una tragedia, pues sí, una tragedia tipo, pensemos, social, ¿no? Tipo, digamos, no es en sí política, pero en sí entra en un contexto político donde fortalece grupos y da posibilidad a la alternancia. En eso, de verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Rebeca, tú como una generación nueva, digamos, cuando hablas del sismo del 85, ¿tú cómo lo piensas? ¿Cómo lo vives en este contexto? Tú que no lo viste ahí cercano, pues. Buenas noches, agradezco la invitación. La verdad es que cuando se nos habla del sismo, hoy también lo comentábamos por la mañana con el doctor Fernando, también se nos viene a la mente solidaridad y una autogestión porque lo que se nos ha dicho es que no hubo una respuesta inmediata por parte del gobierno y fueron estas organizaciones civiles las que estuvieron a cargo de los primeros grupos de rescate. Entonces ahí, como mencionó el doctor, creo que lo primero que se nos viene a las nuevas generaciones es esta solidaridad del pueblo mexicano que siempre se le dice como el primer claro ejemplo de la misma. Ok, Abel, que digo, qué bueno, ¿verdad? Desde que estamos en la radio, creo que es la primera vez que haces acto de aparición, ¿verdad? En la televisión, siempre te estuviste con nosotros, ya, nos da mucho gusto que estés de regreso. Abel, en este tema de recordar el sismo del 85, dime, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, estos elementos que tú traes, recuerdas, y que son importantes, ¿no? En este contexto. Sí, gracias. Pues, en primer lugar, yo tuve la buena o mala suerte de estar ahí. Realmente fue muy fuerte la experiencia misma de sentir el temblor y posteriormente comenzar a darte cuenta de que la dimensión del desastre era mayor a lo que se pudo haber prevenido jamás, yo creo. O sea, la ciudad no estaba preparada para eso. Y lo que creo que ocurrió fue un sistema de autoorganización, y esa parte es la que creo que valdría la pena recuperar en buena medida, la posibilidad de la sociedad civil de autoorganizarse y de autogestionar. Toda la administración del rescate es lo más importante, yo creo. Y indudablemente eso motivó mucho a la gente para que posteriormente tuviera, pues bueno, nosotros como universitarios tuvimos poco después todo lo del CEU, y una de las cosas que motivaban a la organización del CEU, una de las cosas que se pusieron por ahí como eslogans era: ayer reconstruimos la ciudad y hoy reconstruimos la universidad, ¿no? O sea, motivó, pues. Sí, motivó en buena medida a la autoorganización también, ¿no? Del CEU y de la gestión política de los estudiantes universitarios. De la UNAM. Frente a eso, en la UNAM. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que en las primeras 48 horas, realmente, debido a la magnitud, yo no creo que hubiera elementos suficientes ni de bomberos, ni de Cruz Roja, ni de muchas cosas. Entonces, la forma en que se fue organizando, y en aquel tiempo yo pertenecía a un grupo de scouts, y justamente nos reunimos enfrente del centro médico. Entonces tuvimos la mala suerte incluso de perder colegas que vivían cerca en la Roma, por ejemplo. Pero el conocimiento de la gente de las calles, eso era muy bueno, porque incluso para organizar el tránsito fue necesario contar con la población civil para que ayudara, sobre todo después de segundo terremoto, por ejemplo, o sea, la réplica del día siguiente. Fue muy necesario, ¿verdad? Debido a que no había luz ni nada, entonces la gente se fue organizando por cuadras, ¿no? Y se fue organizando, la gente, bueno, y a los días siguientes llevaban comida y con palas, picos que podían sacar de donde encontraran. Yo creo que es interesante la forma en que la gente sí se solidarizó, pero entregando todo lo que tenía. O sea, hubo gente que abría sus trapalerías y decía, pues agarren lo que necesiten. Y las señoras que podían ir y hacer la comida llevaban para los turnos constantes, además porque eran 24 horas. Yo creo que indudablemente el sismo fue una experiencia que cambió radicalmente la perspectiva de la Ciudad de México y la autoorganización civil de la ciudad
Eso fue. Y de ahí surgieron pues grupos de rescate, bueno, de hecho, ¿no? Y ya los exportamos. Sí, incluso. Nos hemos vuelto famosos a nivel mundial. Fíjate que es bien interesante porque si nosotros vemos, por ejemplo, el tema de participación política social en México, pues es muy poquito. Pero justo cuando hay estos eventos, ¿no?, desafortunados de la naturaleza, es cuando sí salimos a las calles, organizamos, damos lo que tú dices, ¿no?, sin pasar por un ni te conozco ni desconfío nada. O sea, ahí se pierde todo y como que recuperamos una sola comunidad. Y fíjate que eso me llama mucho la atención, cómo los mexicanos solamente creo que hemos demostrado esa fortaleza comunitaria, esa solidaridad, esa autoorganización en estos casos nada más, ¿no? Eso me parece a mí un tema, no sé, interesante de llamar, o sea, que ¿por qué nada más aquí, no? ¿Por qué no lo hemos llevado a otros ámbitos, no? Por ejemplo, ¿por qué no hacemos más asociaciones, no sé, para mejorar el medio ambiente, para rescatar, no sé, espacios ecológicos, ¿no? O sea, ¿por qué no se ha exportado esta autoorganización que fue tan buena en 1985? ¿Por qué nada más se queda en temas de solidaridad, desastres? No, pues ni idea, ¿no? Ojalá tuviéramos Eso es un tema ahí que digo que está interesante. De hecho, en la clase, en la mañana, comentábamos más bien la cosa contraria. Ajá. Porque no ha pasado eso. Esperaríamos que después... No esperemos que haya otro sismo, Esperaríamos hubiéramos esperado que después de la solidaridad del temblor hubiera habido un florecimiento de la sociedad civil, en un conjunto importante de organizaciones temáticas, porque bueno, en derechos humanos ya había bastantes, en promotores de vivienda ya había bastante, bueno, no había tantas. Movimiento urbano popular era muy grande. Y bueno, que surgieran más quizás de cultura, quizás en la educación, quizás en esta parte un tanto asistencialista, lo que quieras. Había una que fue muy, muy emblemática, que surge de estos nuevos liderazgos y que tuvo su gran presencia en los años 90 y mediados de la década del primer milenio, la Asamblea de Barrios. Lo que ha pasado con la Asamblea de Barrios, que bueno, hay algunos compañeros que empezaron a militar ahí en esta organización y que bueno, fueron base para que posteriormente surgiera el PRD, a mí me ha dejado asombrado, porque hoy Asamblea de Barrios desgraciadamente ya no es la organización que demanda vivienda, que organiza a los inquilinarios, que está organizando a estos peticionarios. No, o sea, son, aparte de que hay decisiones, son creo que 3 o 6 asambleas de barrios distintas, pero ya son bandas de golpeadores que se rentan y luego no solo se rentan, sino que van y se meten a casas viejas, a casonas de departamentos, sacan a la gente que ahí vive, meten a otros, o sea, se vinculan en Escandón, se vinculan con el crimen organizado, o sea, de ser una casa de una vecindad se vuelve una narcotiendita, o sea, lo que hemos sabido hoy de la Asamblea de Barrios, cuyo dirigente tiene 2 semanas que ingresó al reclusorio, digo, de una de las facciones, es espanto. Entonces ahí ocurrió exactamente lo contrario de lo que has comentado. No fue un florecimiento, sí, un momentáneo florecimiento de organizaciones urbano-populares, pero hoy actúan más con la lógica de un cártel. No, pero yo lo que te digo, lo que está diciendo es que surgió ahí, pero ya no ha vuelto a surgir. O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo? O sea, ¿por qué no se transportó eso? O sea, curiosamente estoy de acuerdo contigo, no logramos, digamos, aumentar la sensibilidad, si es el activo. O sea, generalmente los mexicanos son, digamos, no quiero decir pasivos. No, es que no son pasivos, tampoco creo que hay una baja participación. Exacto, es una pero esta baja participación está vinculado a otro tipo de organizaciones. Nuestra cultura política
de súbdito, te Completamente. pone en una situación donde toda organización es una acción de control. Pues mira, O sea, hay una fuerte cultura corporativa que de repente impide la multiplicación de estas experiencias. ahí está. Ahí está. Finalmente hay poca participación, independientemente de que la esté limitando o la esté, digamos, parando, pero hay poca participación política. Entonces, lo que yo decía es cómo en el 85 se logra esta autogestión, se logran muchísimas cosas y cotidianamente esto no lo hacemos, ¿no? Que ese es el Porque tema, ¿no? desapareció el Estado y sus organizaciones corporativas. Este es otro, o quizás uno de los rasgos muy interesantes cuando Abel hablaba de los ciudadanos de cuadra que se organizan para el tránsito, para esto y para el otro. O sea, hay que decir que hubo una ausencia del Estado. Sí, sí. Lo primero que sale el Estado a decir a eso de las 10 de la mañana, o sea, 3 horas después de que había sucedido la tragedia, fue váyanse a su casa. Era realmente increíble, imposible decir no pasa nada, váyanse a su casa, todo está controlado. Cuando ves la ciudad donde has vivido, donde has crecido completamente devastada, y bueno, gente gritando, pidiendo ayuda, la gran ausencia se tuvo que llenar con algo, y ahí fue la solidaridad de la gente, que es lo mismo que ocurre hoy cuando hablamos de temas de seguridad. Cuando hay una ausencia del Estado, ¿quién es el que aparece? El crimen organizado. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? Hay que desaparecer el Estado, ¿no? Bueno, yo creo que aquí había un tema, bueno, un elemento de espanto, de terror. No, de verdad, era terrorífico. Y ante la impotencia, porque en realidad tú veías la impotencia que tenían todos los servidores públicos, desde los policías, o sea, temblaban igual que tú, estaban enfrente de ti, no tenían capacidad de organizar ni de dirigir nada. Y la gente que tenía el dolor sepultado porque su familiar estaba dentro. Claro, Y que ellos te pedían, por favor, ayúdame. En ese momento, pues ya se cambiaba el panorama totalmente. Y obviamente no eran ni de confiar ni nada los que estaban rebasados. O sea, todo, como dices bien, la institucionalidad estaba rebasada. No había una institución, ni Cruz Roja, bueno, ni bomberos, policía, no eran suficientes, no se hubieran dado abasto jamás. Entonces, el tema también aquí creo, y eso es parte de la triste historia de por qué no sigue, yo creo que esto se organiza en gran medida a partir de la tragedia, resuelve cosas de la tragedia y después desaparece en buena medida. Y bien, como señalan esto de las asambleas de barrio, quizá lo que surgió de las organizaciones que lograron construir, algunos colonos que lograron ponerse de acuerdo y pudieron gestionar recursos para reconstruir sus viviendas. En la Roma, por ejemplo, hubo partes donde relativamente rápido se lograron reconstruir cosas, pero en otros lados, no sé por qué, quizá también mala dirigencia política, o como dices, se forma un cártel ahí de vándalos, y no logran volver a darles casa por años a gente, o sea, y eso es terrible, ¿no? O sea, vivían en situaciones paupérrimas, y eran personas que habían perdido sus hogares en el 85, y después de 4 años seguían en la calle, ¿no? 5, o sea, cosas. No, habrá que hacer, porque alguna vez hubo un reportaje, creo que, no sé si a los 10 o a los 20 años del sismo, que se fueron a recorrer los lugares donde quedaron los campamentos. Todavía había gente en algunos campamentos, gente del temblor. Por supuesto, otros se fueron y más bien llegaban a rellenar con otros migrantes campo-ciudad, muy concretamente. Hoy habrá que ver, ojalá que alguien haga este recuento, porque bueno, personalmente yo conozco uno allá en Iztapalapa, porque en la Tabo hay un campamento en lo que era el estacionamiento de un deportivo, y ahí sigue. Bueno, ya está institucionalizado, hay hasta construcciones ya de tabique y losa en lo que era un estacionamiento, y realmente adentro pues tiene todavía el trazado de un campamento, no es otra cosa. Bueno, que ahí es cuando llegó el Estado, ¿no? En el tema del sismo, ¿no? Muy bien, bueno, ahí está, y pues como muy bien se dijo, es un tema pues desafortunado, y esperemos que no nos toque otro igual.
Pero bueno, ahí está, y hay que reconocer que cuando queremos organizarnos, ayudarnos y ser solidarios, creo que es un ejemplo muy buen tema del 85, y desafortunadamente pues lo que fue decayendo, y pues desafortunadamente esto no creo que sea digno de presumir lo que pasó con algunas asociaciones a lo largo del tiempo. Muy bien, vamos con el tema del presupuesto. En este caso, ahí, bueno, pues seguimos, creo que es un presupuesto, pues, más que austero, como diría Enrique Peña Nieto, es un presupuesto que parece que atenta contra las mismas reformas que Enrique Peña Nieto dijo que eran importantes, ¿no? El tema, por ejemplo, de educación, y bueno, yo esto puedo pensar que hasta va en contra del mismo como presidente, no su popularidad, ¿no? En este caso, Abel, ¿qué tienes que decir al respecto en el caso del presupuesto y la educación? Bueno, creo que el tema sería mucho más amplio. No podemos solamente pensar en un área estratégica, que desde luego la educación es un área estratégica. Salud sería otra área estratégica. Sí. Y el asunto es la terrible administración que hemos sufrido. Yo creo que hay un gran problema. Y indudablemente el tema del presupuesto tendría que estar atado a un proyecto de nación y de crecimiento económico. Y la realidad es que hemos sufrido en tema de crecimiento económico de manera sostenida durante muchos años, no solamente este sexenio. Entonces, el asunto más grave y lo que yo creo que habría que estar cuestionando es no solamente hacia dónde nos lleva un presupuesto austero, sino qué medidas efectivas pueden darse para revertir una tendencia que ha venido siendo tema de discusión económica desde 1962, yo creo, ¿no? Así de sencillo, que es la reforma fiscal. Y creo que la última vez que vine lo comenté, lo vuelvo a comentar aquí. ¿Cómo es posible que Alemania tiene un índice de Gini de desigualdad en el ingreso de 0.5, que es bastante alto, pero después de impuestos tiene 0.3? Y al presidente le entregó la OCDE, como dicen que la OCDE es culpable de todo, pero ¿por qué no checan esto? ¿Y por qué no le exigen al presidente que en esto cumpla, ¿no? En la OCDE. Le entregan en el Getting It Right, para que hiciera bien la tarea, ¿no? Que lo hiciera adecuadamente. Esta gráfica, donde está este tema, con palitos y bolitas, que se entienda, ¿no? Y presenta México, que antes de impuestos tiene 0.47 en índice de Gini de desigualdad, y después de impuestos 0.46. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Alemania tiene una política Robin Hood en impuestos, le quita al rico y le da al pobre. Pero en México no pasa eso. Entonces, bueno, de entrada ahí es terrible que no tengamos una real reforma fiscal, que es necesario hacer. O sea, las reformas de Peña Nieto son reformas artificiales. Son muy por encimita, y muy por encimita de lo recomendado. Entonces habría mucho que... Pero fíjate ahí, o sea, insisto, ahí fíjate interesante lo que dices, pero por ejemplo, una de las cosas que dijo Peña Nieto que iba a fortalecer el tema de la reforma educativa, ¿no? Que fue lo que vendió, digamos, durante, pues, varios, que 2 años, ¿no? De su periodo, como un tema fundamental, estratégico, y hoy ni tan siquiera le da presupuesto a esto que es una gran, según para él, gran reforma educativa. Es más, hasta le resta presupuesto, lo deja prácticamente, dice, bueno, en términos proporcionales, que le quitas un 70% a este tema, ¿no? Sí, Rebeca. Pero bueno, yo creo que al final este es ejemplo de lo que ya veíamos venir. Ahorita son como medidas, no a largo plazo. También si recordamos la reforma educativa, tampoco fue una reforma tal cual para la educación, más bien se limitó a hacer una reforma laboral para el sector que trabaja en la educación. Y ahora, con este recorte presupuestal, creo que es otro ejemplo de que solo se trata como de salir del bache, por así decirlo. Bueno, viene un recorte al presupuesto, a ver cómo nos va el siguiente año, pero no se apuesta por inversiones a largo plazo. Ok, Fernando, el tema del presupuesto, que digo, dice, a mí me parece tan grave, ¿no? Para empezar, no era una reforma, como lo hemos dicho tanto en este programa, ni educativa, era más que nada laboral, pero encima ni siquiera, ni eso tiene presupuesto, ¿no? Ya ese es el colmo. Bueno, es que es un gran misterio, lo platicamos hace rato a la hora de ver los temas, platicamos de hecho, porque es importante volver a hablar del presupuesto.
porque es un presupuesto hecho maquiavélicamente. Yo no sé si realmente Videgaray estaba pensando que iba a renunciar a la hora de Y quería de quedar más hacer- malas, de jefe. hacer este presupuesto, porque efectivamente es que queda mal con todos, o sea, a todo el mundo le quita dinero. A las escuelas, aquí a las escuelas sí quisiera hacer un comentario, porque el programa insignia de la reforma educativa Ujú. es Escuelas al 100. Además. Y hay que recordar que Escuelas al 100 se va a financiar a través de bonos. Ellos están emitiendo bonos, los venden para obtener los recursos. Entonces, esos son recursos no presupuestales. O sea, no hay problema si el programa se queda con 0 pesos, porque tendría otras fuentes de financiamiento, que al final es deuda, Ujú. pero tener otras fuentes de financiamiento. Yo lo que siempre he comentado de esta cuestión de los 50,000 millones de pesos que ellos esperan recaudar de aquí al 2018, es que, digo, pensando en que el primer problema de México actual es la seguridad y el segundo problema es la corrupción, yo sí estoy seguro que se lo van a robar. O sea, ahí no hay de otra. O sea, alguien se va a quedar con buena parte de esos 50,000 millones de pesos. ¿Quién sabe, no? O sea que al Igual final no va a y llegar a las escuelas. Puede ser el Duarte de Chihuahua, puede ser el Duarte de Veracruz. Bueno. No lo sabemos, no lo sabemos. Bueno, pensemos que van a pero llegar. podría ser, entonces por ahí. Pero bueno, regresando al presupuesto, pues está hecho para joder. O sea, no está hecho para al mismo presidente. solucionar nada a nadie. Bueno, salvo, ahorita estaba checando unas cifras, ¿a quién creen que son a los únicos que sí se les aumenta? Mira, si le aumenta el presidente a Cámara de Diputados. 4%, Sí. 4%, independientemente, bueno, a los estados se aumentan las participaciones. Bueno, eso es un tema positivo también, ¿no? O sea, finalmente. Positivo, ¿por qué? Bueno, ¿a quién le aumentas? Pues se supone que al Estado en general, ¿no? Pues al Duarte de Veracruz, Ah. al Duarte de Chihuahua, a los Moreira de Coahuila, o sea, a ellos les vas a dar más dinero. Bueno, Entonces, así como que, bueno, ¿qué, bueno, qué- eso es qué en la. pasa, Sí, no? bueno, la realidad es esa, ¿no? Pero la Y ya intención. cuando se vaya, a ver, y típico, digo, hay que decirlo, hay que señalarlo, aquí los radioescuchas nos pueden acusar de muchas cosas, como lo han hecho algunos compañeros, Ajá. pero al que se castiga es a la Ciudad de México. Sí. Y esto es una cosa sistemática desde que este país lo ha gobernado Vicente Fox, el señor Calderón y ahora Peña Nieto. O sea, ha sido una negociación feroz la que se ha dado para que la Ciudad de México obtenga los fondos necesarios para seguir funcionando. Pero hay una política sistemática de castigar a la Ciudad de México. Y yo siempre me he preguntado, cuando van los candidatos ya en la ciudad, jefe de gobierno de la Ciudad de México, el del PRI, el del PAN, ellos dirán, pero creo que ellos tienen que rendir una explicación a los ciudadanos de la Ciudad de México de por qué permiten que en los presupuestos año con año se castigue severamente a la ciudad. Hoy se había, en parte de las reformas de Peña Nieto, había sido la creación de un fondo de capitalidad para la ciudad, en términos de que como capital de la República, pues requiere de ciertos gastos que la federación necesita, pero no paga, y se los endosan a la ciudad. Entonces, había negociado un fondo. Bueno, hoy se le da 0 pesos al fondo de capitalidad. A la ciudad, a la Universidad de la Ciudad de México, 0 pesos. A programas de transporte y movilidad, metro, metrobús, 0 pesos. Entonces, bueno, Quieren que o sea, pierda la a diferencia Claro. de otros estados donde van a tener aumento, la ciudad no, la ciudad tiene un recorte muy fuerte, quizás el más brutal que hemos visto desde el año 2000.
Pero fíjate que hay un tema aquí interesante que yo creo que, pues, yo creo que es momento de marcar una situación que puede, digamos que de alguna forma está repitiendo, porque vemos este presupuesto que tú lo dices y lo dices muy bien, parece que es un intento hasta de golpearse Enrique Peña Nieto a su propia baja popularidad, todavía que quede más baja, ¿no? Pero además de esto, digamos, el que sería la renuncia de Videgaray, el tema también, digamos, todos los problemas que trae consigo Enrique Peña Nieto, también la renuncia de Beltrones, o sea, todo esto nos deja ver un partido en el gobierno que está entrando en una severa crisis, que yo creo que esto nos puede llevar, de verdad, creo de nuevo cuenta, a pensar que hay un problema al interior del PRI y que este puede repercutir, pero gravemente, en las elecciones de 2018. A ver. Bueno, yo creo que indudablemente los ajustes que están haciendo actualmente en tema también del equipo del presidente. Mira, permíteme antes de que inicies para que mejor demos espacio a un comercial y regresando ya con tu respuesta, perdón, si no nos ganaba en los tiempos en la radio. Ya, ahora sí, perdón Abel, perdón que te interrumpí, te quité la intención, ajá. Bueno, comentaba que los recientes movimientos que ha hecho Peña Nieto, digo, Videgaray, ¿no? Sí, pero sí. además Videgaray, haberle dado el permiso de que trajera a Trump, como según se cree, sin que supiera Sí, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es que el cuate no tiene ni idea de por dónde va, ¿no? La cuestión. Ahora, esto para el 2018, lo que estaba señalando Fernando, es muy interesante. O sea, el castigo a la Ciudad de México lleva todo un costo político, Claro. pero al mismo tiempo la compra que está haciendo con los estados, pues también es garantizar de otra forma un cierto juego de piezas de ajedrez hacia afuera, hacia los estados donde van a comprar los votos, ¿no? Directamente. Yo quisiera pensar que realmente... Pero siempre y cuando, fíjate, lo que dices es interesante, pero como sabemos actualmente, bueno, ya muchos también están a cargo del PAN también. Sí, pero yo creo que hay un contubernio ahí bastante cercano, ¿no? Honestamente, ahí hay Diría una el peje, ¿no? situación, sí, realmente es casi transparente la manera en que han hecho las jugadas políticas, ¿no? Incluso podrían ya pactar una alternancia sin que hubiera mayor problema. Yo creo que el desprestigio del PRI es fenomenal. Podrían incluso jugarle a una alternancia diciéndole, pues ahora vas tú y luego me toca a mí también. No, eso ya es demasiado, ¿no? Ahora últimamente No, está ese ¿por qué? tema en la esfera pública, pensar que, digamos, en esta necesidad de que nosotros como nos veamos, digamos, hacia afuera de manera democrática, jugar una alternancia, ¿no? Pero esto es muy grave porque llego, hago malas cosas, me robo el dinero que pueda, finalmente sigue el otro partido que hace lo mismo, y sigue el otro, y entonces no hay tema de rendición de cuentas. O sea, es muy peligroso lo que está ahí en el fondo. Sí, pero a ver, una cuestión que, por cierto, creo que debió haber sido tema de discusión hoy y lo voy a sacar, el grito. Para empezar, O sea, que todos los acarreados, las fotografías de los camiones de todos los acarreados que Todos. llegaban con su bandita y Sí. que eran los únicos que podían entrar al Zócalo porque hay Sí. evidencia y videos de toda la gente de a pie que quiso entrar y no pudo. no, bueno, no creo, muchos, yo no creo que hayan querido entrar a, No, pero muchos sí quisieran, y sí querían, y Sí, querían ir a gritarle. No, y además la marcha en contra, o sea, pidiendo la renuncia de Enrique Peña Nieto. O sea, estos Claro, temas me también. parece que ahí están como un tema me parece a mí, de una gran baja popularidad del presidente. Yo creo que, Fernando, tú que eres tan bueno en esto de recordar anécdotas históricas, ¿algún presidente le habían hecho todo esto? O sea, una marcha para pedir su renuncia. Ahí en el Zócalo Como gritando en esa- asesino, ajá, en o sea, a la hora del grito. a mí me parece que Mucha esto, gente una grita marcha asesino. de esta manera, yo creo que no Bueno, la recuerdo. el señor Calderón, pues, Ay, sufrió no. un acoso de parte de Andrés Manuel y todos ellos. Ahora, siempre se llegaba a pactos muy civilizados, porque hubo un grito donde Andrés Manuel llegó, lo dio a las 9 de la noche, y bueno, el señor Calderón lo dio a las 11, y había un gran cintillo ahí que decía Andrés Manuel presidente, que el Estado Mayor lo tapó con la bandera. Pero bueno, sí fue una cosa tremenda, pero no realmente nunca hubo ese tipo de cosas. Sí fue un hecho bastante fuerte, digo,
Digo, no es así tipo la bomba Molotov que un día del trabajo le echaron a los balcones, no al balcón central, sino a uno de los balcones anexos con algunos heridos. Cuando intentaron quemar la puerta del Palacio Nacional. ¿En qué año? Esto fue reciente, los de la CENTE Ya. lo intentaron hacer, bueno, pero sí algo así donde obviamente está muy censurado, hay videos, yo lo que vi fue un video de que le están gritando, él está gritando "Viva México" y que grita asesino, pues es fuerte, sí. Sí, en ese sentido yo creo que estamos ante una crisis, ¿no? Y un tema, fíjate que aquí también bien interesante, que también está en el aire, es no hay mecanismos institucionales para la renuncia del presidente. ¿Y qué pasaría en un caso donde de verdad la sociedad vaya a exigir que deje la presidencia de la República, ¿no? Yo creo que ahí está un tema. No, yo no creo que la sociedad tenga capacidad para poder exigirlo realmente. No, digo, en caso de que pudiera, no hay mecanismos No, institucionales para esto. deja tú que no haya mecanismos, que el problema, muchos analistas lo están diciendo, bueno, pensemos que efectivamente hay una renuncia del presidente, hace caso. ¿Quién lo quiera? O sea, si ve, para nombrar un consejero del INE, para nombrar un ministro, cuánto se tardan y se desgreñan y todo eso. ¿Te imaginas ahora para un presidente sustituto? No, o sea, acabamos Es que debería haber mecanismos, con encargados de despacho de aquí al 18, porque sería imposible con la actual correlación de fuerzas ponerse de acuerdo. No, pero además, luego, institucionalmente debería haber el secretario de Gobernación. Exacto, pero no está. Por Ministerio de Ley, el secretario de Gobernación sería el encargado del despacho, mientras que el Congreso determina quién será el sustituto. Y no creo que eso sea favorable para el país. Pues y bueno, sigue el de Relaciones Exteriores, y bueno, pues veríamos el regreso de la tercera versión de Salinas. No, bueno, ahí está un tema, ¿no? Así hasta llegar, no sé, a Luis Miranda, ¿no? Yo creo que ahí está un tema que yo creo que sí está preocupante, y bueno, esto deja ver el presupuesto, que estamos ante un tema de verdad de crisis del sistema, no quiero decirlo del sistema político, pero sí una crisis por lo menos del partido en el gobierno, ¿no? Muy bien, pues ahí en este tema lo dejamos, vamos al otro porque nos come siempre el tiempo, y vamos con la renuncia de Tomás Herón de Lucio, que digamos es interesante porque él renuncia a la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la Justicia, de la República, y renuncia un poco por un tanto, hay dos versiones, un tanto es una exigencia que no ha cumplido, digamos, con el papel de dar a conocer, digamos, quién está detrás de la muerte o la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y entonces él renuncia y dice, bueno, es una versión es esta de que no pudo lograr, digamos, el esclarecimiento, y la otra es de un encubrimiento por parte del gobierno para que no se le ejerza la ley, porque él, digamos, se dice en las investigaciones que no ha dado a conocer todos los hechos que se han observado en la investigación. Entonces, pero además renuncia, pues inmediatamente lo designan como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. O sea, encima es un premio a alguien que parece, de cualquiera de las dos versiones, tiene problemas. ¿Sí, Rebeca? Bueno, checando un poco la travesía, me puse a investigar un poco de quién es este personaje. Y lo que puedo contar de qué se le acusa, pues sí son de varias cosas, sobre todo 6. Tiene 6 demandas, bueno, no demandas, sino exigencias. Y sobre todo es en este caso de Ayotzinapa, pero pude encontrar que desde 2007 ya tenía investigaciones en su contra, ya por el despido injustificado de Policía Federal. De eso lo despidieron debido a la muerte de policías federales aquí lo pone la nota, frente a sus narices, a cargo de 50 sicarios del grupo criminal de los Zetas, y no se hizo nada. Que es un personaje que ya carga desde hace varios años varias investigaciones, pero no se le da sentencia, y como used mencionó, hasta se le premia. No, eso ¿Qué se le debe? ¿Qué favor se hizo? Exacto, ¿no? Esta parte de ocultar la verdad del caso Ayotzinapa. A ver. Sí, bueno, coincido en que es verdaderamente absurdo el hecho de que
sales de un lado, inmediatamente te vas a otro con un puesto que parece un premio. No, y menos Entonces, cuando no has resuelto nada, ¿no? Sí, bueno, y detrás también pues, están buscando lo que tiene también, me parece que estuvo con Peña Nieto en el Estado de México, con lo de Polet, ¿no? Igual creo que había alguna cuestión por ahí, pues eso es de lo más oscuro que ha habido. Creo que... Fernando. No, es que no es oscuro, es cómico. O sea, realmente, y de hecho ahí también el que aparece es el gran comisionado Castillo. Ahí da sus primeras pininos, ¿no? Ya, pero es que fue ridículo. O sea, una habitación en el que en promedio entraron 250 personas durante las 2 semanas que duró la búsqueda, perros amaestrados, o sea, adiestrados para la búsqueda, y nadie vio nada, nadie supo nada. Las mucamas tendieron la cama 3 veces, o sea, fue una cosa, y nos quieren convencer. Este es el gran problema que con Tomás Herón. O sea, yo no creo esto que tú has dicho, que se le premia, o sea, no, de ninguna manera. Bueno, sí se le está premiando. Sí se le está premiando. Como secreto técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Okay. Bueno, no sé, eso como le llames, es un castigo, ¿no? Pero que hay ahí hay un problema, porque sí hay una investigación de asuntos internos de la PGR, y bueno, esa investigación está a unos días de dar sus resultados, y lo que hay son, pues lo que hemos visto. O sea, Tomás Herón es el policía modelo del sexenio, pero es el policía modelo porque así es como hacen las cosas. O sea, ¿qué fue lo que hizo? El 90%, el caso Ayotzinapa, que es el caso más importante, está basado en las confesiones de Guerreros Unidos. Las confesiones fueron obtenidas en 90% mediante tortura. Sí. Entonces ahí hay un gran problema para el debido proceso. O sea, el caso se puede caer en cualquier momento. Violaciones a la administración de justicia. Sacó a uno de los muchachos sin que supiera nadie, sin permiso del juez, sin permiso de nadie, y lo lleva a pasear ahí al río San Juan, y al otro día dice que encontró las osamentas, o encontró los botes, las bolsas negras con las osamentas. Pero a ver, entonces, ¿qué andabas haciendo un día antes? Sí. Entonces, la sospecha, y bueno, y todos los que estaban de coadyuvantes, pues nadie dice que no supieron nada, nadie vio nada, solo él. Pero no hay acta ministerial. O sea, otra vez el debido proceso, nada. No. Y además Tercero, hay cubiertos. miente. O sea, dijo que había ido gente de Naciones Unidas y no es cierto, no fue nadie. O sea, hay una serie de errores tremendos. Algo tan sencillo. Con todo esto, el caso Ayotzinapa es desgraciadamente jurídicamente insostenible. Bueno, por eso digo, ¿no? O sea, alguien como... Y sí, bueno, me llamó mucho la atención un analista que su columna inclusive le dice: Peña Nieto cree la verdad histórica, porque efectivamente no lo echa, lo premia con una posición clave que sirve para tener interlocución entre las distintas instituciones de seguridad pública y de inteligencia. En términos fácticos, él va a ser el jefe del CISEN, de la inteligencia política. Mire, qué miedo. Entonces, bueno, ya. O sea, tengo miedo porque es un Pero personaje que ha permitido muertes de policías, debemos de tener miedo pruebas. y no. Debemos de tener miedo y no, porque como funcionario público ha sido realmente lamentable, un desastre. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de Tomás Herón en su nuevo puesto? Un desastre. No, pero a ver, aquí fíjate, o sea, Fernando, me parece muy grave porque es un personaje que ha demostrado ser leal al sistema. ¿Qué quiere decir con esto? El policía del sexenio, el policía modelo. No ha permitido que se conozca la verdadera verdad, ahora sí que
perdón, ¿no? Por el pleonasmo, pero él ha encubierto y ha apoyado y ayudado para que no sepa lo que en realidad pasó con Ayotzinapa. Se le culpa de encubrir pruebas, de cambiarlas, lo que decías de Guerrero, o sea, sembrar, o sea, se le acusa todo esto. Entonces, claro que él está encubriendo aquí algo. Y entonces, digamos, es su papel, ¿no? Y aparte la historia que trae. Bueno, yo no sé si está encubriendo algo. Yo creo que él está haciendo su trabajo de la única manera que sabe hacerlo. No, pues imagínate, si Mal, yo a dirigir el CISE, tengo miedo. Inaceptable para cualquier estándar internacional, tanto en el ámbito de la investigación científica, policíaca, como en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de la administración de justicia. No, bueno, Pero a ver, es que este es el problema. Él es el principal de un grupo que solamente sabe hacer eso. No, mira, yo ahí lo dejo, o sea, yo creo que es un tema de verdad grave porque... Y se pone peor. Y se pone peor porque algo que no hemos discutido ni aquí ni en ningún otro lado, bueno, yo sí en mis clases, es el asunto, la reforma a la Procuraduría General de la República del 2018, donde se vuelve autónoma. No, igual Y hasta ahorita la intención es transformar PGR en Fiscalía General de la República como está. Cambiarle nada más el letrero de la entrada y que sea lo mismo. Y esto, ese es un peligro para los ciudadanos mexicanos, porque Tomás Herón es el policía modelo de esa Procuraduría. Entonces, él se volvería el policía modelo de esa fiscalía. ¿Estamos dispuestos? Pues ahí está. ¿Estamos dispuestos solamente a esa transformación? Mira, ahí está un tema que me parece muy grave. Es un tema muy grave, muy fuerte, porque será el instrumento de persecución del delito. Por primera vez desde Porfirio Díaz, el Ejecutivo no se encargará de la persecución del delito, porque hay que recordar que Porfirio Díaz cambió el artículo 52 de la Constitución de 1957 para que el delito no fuera perseguido por la Suprema Corte de Justicia, sino por el Ejecutivo, y esto le facilita algo que el PRI también ha hecho muchísimo, delito de distribución social, transformar el delito común en delito político. Y de hecho al revés, el delito político en delincuente común y tratarlos de esta manera. Entonces eso es una gran reforma, es una reforma muy importante y de esto nadie está hablando. ¿Cómo se va a hacer esa transformación? ¿Realmente queremos a un ejército de Tomás Herón administrando la entidad autónoma, la Fiscalía General de la República? Pues ahí está un tema y yo la verdad me preocupa demasiado porque independientemente, digo, si uno no es mal pensado y tú dices, bueno, no está encubriendo nada, digo, si uno tiene también esa posibilidad, la otra es más grave, ¿no? O sea, decir, pasó esto y luego hacer todas las pruebas y hacer todo para que justifique lo que tú estás diciendo, que tampoco ninguna de las dos es positiva, ¿no? Entonces ahí dejamos el tema de la renuncia de Herón y creo que es un tema pues bastante grave y se suma al problema de legalidad que hay en este país y creo que es una muestra de por qué estamos como estamos y tenemos policías ejemplares como digo, qué miedo, ¿no? Que la verdad sí que nos amparen, ¿no? A ver, las fuerzas extra fuera de la realidad porque no va a haber otra. Muy bien, vamos al último tema que son las elecciones en Estados Unidos. Pues todo parece que decían, ¿no? Donald Trump decía, Fernando siempre que era un chiste, que no iba a llegar, y bueno, llegó, ¿no? De candidato, no el chiste, mal chiste, ya está de candidato, pero además sigue aumentando su popularidad, que eso es lo más preocupante, ¿no? Entonces, en este sentido, la verdad creo que es Trump, es Hillary que no logra, digamos, tener la popularidad necesaria. ¿Qué está sucediendo aquí, mi querido Abel? Desde tu punto de vista, claro está. Bueno, allí creo que se está exacerbando toda la xenofobia de los WASPs, ¿no? Pues sí, White American, Yeah. Saxon and Protestant, ¿no? Okay. O sea, protestantes.
Sí, los protestantes están a favor de Trump. Una gran parte son conservadores. Y yo creo que el problema es cuánto el discurso de Trump es un discurso que, por cierto, lo que quería compartir es una nota del Club Republicano de Harvard que no apoya a Trump, que están en contra de Trump, de hecho, y señalan varias cosas, o sea, señalan que él está en contra de derechos humanos, sí, etcétera, ¿no? Como ya se ha señalado y se ha visto. Pero el gran problema es que hay que recordar que la sociedad norteamericana ha construido un imaginario social en el cual, en gran medida, ellos son los triunfadores. Y esa es como la bandera que traen por todos lados. Somos los triunfadores, somos los mejores, somos los que vamos a estar. De alguna forma, Trump les ha vendido que ya no lo son. Y que para que puedan volver a ser grandes, él tiene que llegar a la presidencia. Él, que es supuestamente pues una marca registrada, digamos, de éxito, sí, y que él quiere vendiéndose de esa manera, él dice, bueno, pues nosotros, como yo he podido tener éxito en todo esto, voy a tener éxito como presidente, y el país va a volver a ser Make America Great Again. Ese es su lema, ¿no? Aquí y en todos lados. No importa lo demás que diga, eso es algo también muy interesante. El norteamericano no es una persona muy pensante, eso lo sabemos. desafortunadamente. Y entonces, con frases pequeñas, Trump se los ha comprado y ha tenido la capacidad de ir mucho más lejos de lo que la gente habría pensado en algún momento, ¿no? Nadie imaginaba que llegara, ¿no? Pues sí, yo creo que desde los mismos republicanos no creían que realmente tuviera posibilidades. Y con los amigos que he discutido desde hace mucho tiempo que me preocupa Trump, siempre han tenido una postura, no te preocupes, no pasa nada. Le digo, oye, date cuenta que la cultura norteamericana, esa es la realidad. La cultura media norteamericana es la cultura de McDonald's. Y este cuate sabe cómo vender hamburguesas, digamos, en este sentido. Sí. Y la realidad es que Hillary se ha visto opacada. Yo creo que lo que le pasó en la conmemoración del 11 de septiembre, que tuvo como desmayo tal, yo siento que se ha visto opacada y no veo que levante realmente, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? Luego, con la ayuda de tu presidente, dándole ínfulas de presidente al otro, o sea, sí, eso me parece... Sí, es parte de la verdaderamente campaña de Enrique Peña Nieto ahí a favor de Donald Trump. A mí justo lo que me llamó la atención, retomando lo que dijo el doctor Abel, es que Trump es un republicano muy poco ortodoxo. O sea, en sus propuestas, por ejemplo, en relaciones internacionales, él está a favor de un mayor encuentro con Rusia y ha criticado de forma muy fuerte a la OTAN. Y aún así, que no haya perdido como ese brazo, esos votantes republicanos, y como usted lo dijo anteriormente, que su popularidad sigue aumentando, es porque también ha llegado a más sectores de la sociedad. La verdad es de confesar que al principio también estaba como el doctor Díaz, como Trump, solo es un fenómeno pasajero y ya se va, pero a mí también me ha tenido bastante sorprendida este curso. Muy bien. Fernando, en este tema, o sea, yo sí creo que Trump todavía nos puede dar más sorpresas. Yo sigo ahí. Aunque pues, todavía está garantizado por los votos que dicen, ¿no? En Estados Unidos todavía hoy ganaría Hillary bueno, Clinton. yo ya hoy, no pero no sé. soy una voz autorizada y estoy desautorizado, pero viene una semana interesante porque viene el debate. Ajá. Viene el primer debate, el primer cara a cara de Hillary con Trump, y ahí bueno, los analistas esperan que Trump resbale y que bueno, Hillary, que tiene un poco de más práctica en ese sentido, en la polémica, pues logre repuntar, que sí le ha ido bastante mal. Yo no he seguido la carrera bueno, no tan cerca de Hillary. Yo sería más bien como de los que piensan, bueno, ¿por qué la odian? O sea, bueno, sí, se vendió a Wall Street, pero bueno, aparte de eso, creo que como senadora de Nueva York hizo buen papel, como primera dama hizo primer papel, como secretaria de Estado, bueno, pues ahí le fallaron los correos, pero en general fue una secretaria de Estado bastante funcional.
nunca se metió en problemas. Entonces, bueno, pues por ahí era interesante una candidata, pero evidentemente pues no conecta con buena parte del electorado, y es este electorado medio. O sea, no todos los norteamericanos son millonarios, entonces no les habla así tan medio. No son tan sofisticados. A lo mejor ahí es donde radica esta situación que Trump da estos mensajes cortos, significativos, interesantes, y ella no ha tenido una frase. La frase de Obama, de sí se puede, fue muy interesante, y se reprodujo muchísimo, pero de Hillary no existe hoy. No hay una frase como tal, como la que sí tiene Trump, volver a hacer América grande otra vez. Eso es muy, muy importante. De Hillary todos sabemos que pues, es Hillary, ¿no? Bueno, es la esposa de Bill, pero ya no sabemos, no hay algo que condense, porque no representa un cambio de nada, representa más de lo mismo. Entonces, por ahí, bueno, el debate que viene, yo creo que será importante en la siguiente semana, el debate. Y bueno, hay gente que lo que dices es cierto, o sea, hace una campaña gris, ¿no? Más que nada, no conecta. Y bueno, ya lo último que decías en San Miguel Allende, ¿no, Fernando? Que ha sido declarado Trump persona no grata por el camino. Bueno, yo creo que eso deberíamos de seguir todos, ¿no? Pues muy bien por San Miguel Allende, vamos a seguir el ejemplo. Hay que hacer una declaración en todos los municipios de este país en ese sentido. Bueno, pues muchísimas gracias, queridos radioescuchas, les agradecemos su atención. Por favor, envíenos sus comentarios y opiniones, y los esperamos en su próxima emisión de este programa a las 8 en punto de la noche. Muchas gracias, buenas noches.